Oh, bueno, eso está bien entonces, dijo mi abuela, pero yo no podía entender realmente el significado de sus palabras. Después de llevarse a mi hermano con talento, mis padres se fueron de esta casa porque soy estúpida. Fui la única que se quedó. Ahora todos se han ido, y yo me siento sola y sola. Me abandonaron mi madre y mi padre. Sin embargo, mi abuela me crió con profundo afecto, deliciosa comida y cálidas sonrisas. Aprendí lo feliz que es ser aceptado tal como soy. Entonces, después de vivir libremente durante más de 20 años, mis padres aparecieron ante mí, volvieron tras verme, ahora convertida en una consumada investigadora en los medios de comunicación. No ocultaron sus deseos, acercándose a mí con una fea sonrisa. Sentí una ira hirviente en mi interior, al presenciar sus acciones. Sentí una ira hirviente en mi interior, al verlos en una situación tan desesperada debido a sus propias acciones. Verlas con sus viles sonrisas, pronunciando palabras de falso elogio como «eres increíble», o escupiendo frenéticamente mientras gritaban. Una hija tiene el deber de ayudar a sus padres. Era tan repulsivo que resultaba difícil expresar mis sentimientos con palabras. Sentí un intenso hervor en mi interior mientras mi mente parecía agudizarse. Esta gente no ha cambiado nada. Creen que solo sus valores son correctos, los utilizan para justificar la exclusión de los demás y racionalizan cualquier tipo de tiranía sin pensar en las personas a las que hacen daño. No me hagas reír. Ven a mí ahora solo porque necesitas algo, así que no me contendré más. Ya he recorrido mi camino en la vida. No puedo pensar en la gente que me descuidó toda mi vida como mi familia. No les tengo ningún apego. Había llegado el momento de decir a mis padres lo que siempre había querido decir. Renuncio a toda herencia y declaro el distanciamiento. Soy Maribel, una investigadora de 29 años. Desde pequeña, me encantaba jugar al aire libre, correr por charcos de barro y fosos de arena hasta quedar cubierta de tierra. Cuando mi profesor de ciencias me hablaba de los microorganismos, la idea de algo invisible pero presente me fascinaba. Aunque invisibles a simple vista, cada uno tenía un aspecto completamente distinto al microscopio. Quería ver cosas que nunca había visto. Así que pedí un libro ilustrado en la librería. Pero no era suficiente. No teníamos microscopio en casa y no siempre podía utilizarlo en el colegio. Al ver mi decepción, mi profesora me enseñó el trabajo de los microorganismos. Por ejemplo, comen hojas caídas y viven en el barro. Como las hojas y el barro eran fáciles de encontrar, acababa manchándome de barro mientras jugaba fuera buscando los resultados de la actividad de los microorganismos. Maribel, ¿por qué siempre te ensucias la ropa? ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Mi madre me reñía cada vez que llegaba a casa con la ropa sucia, pero se me olvidaba cuando jugaba, sobre todo porque mi madre quería que me dedicara a actividades más tradicionalmente femeninas. Me decía, eres una niña, así que ponte un vestido y juega a la casita. Jugar al aire libre no es algo que deban hacer las niñas. Como yo prefería exactamente el tipo de juego opuesto, a menudo me regañaba. Mi tendencia a absorberme por las cosas hasta el punto de ignorar todo lo demás también era un problema en la escuela. Durante las visitas a casa, mi profesora comentaba, Maribel suele tener problemas para concentrarse en clase y se la puede encontrar soñando despierta. Se distrae fácilmente con las cosas y tiende a perder la concentración. Mi madre sonreía torpemente, se disculpaba y me decía suavemente, vamos a estudiar mucho. Pero en cuanto la profesora se iba, me tiraba del brazo y me gritaba con voz chillona. Pero es que las clases me parecían aburridas. Las clases eran a menudo difíciles de seguir, y los profesores soltaban lo que se les antojaba. Entonces mi mente se distraía con cosas más interesantes. Así es como me sentía. Por eso mis notas en los exámenes eran siempre irregulares. Sacaba notas casi perfectas en algunos, y en otros acababa en los 20. Mi inconsistencia significaba que mi boletín de notas era una bolsa mixta. Los profesores del colegio decían, es mucho mejor tener intereses, aunque suponga un esfuerzo variable, que no haber hecho nada. Pero tener incluso una asignatura por debajo de la media era imperdonable para mis padres. Tiraban mi boletín de notas a un lado con disgusto, diciendo, un tonto no tiene sitio en esta casa. Mis padres siempre presumían de su propia excelencia. Mi madre, profesora en un instituto competitivo, se enorgullecía de haber asistido a una universidad con un alto nivel académico.
Ella creía que las buenas notas y el ingreso en una universidad de alto nivel eran necesarios para una gran vida. Me di cuenta de que la gente a su alrededor se sentía un poco desanimada por sus rígidos valores. Pero mi madre no se daba cuenta o no le importaba, aunque le dijeran: en el mundo actual, la sociedad educativa en la que te has graduado importa mucho. Cualquiera que no lo entienda es un mal perdedor. Habría sido mejor que se limitara a despreciar a los demás, pero era agresiva con cualquiera que tuviera una opinión diferente. Así que era mejor evitar el conflicto. Mi padre era parecido. Se licenció en medicina y se hizo investigador médico, hablando a menudo de su trabajo en el hospital universitario y escribiendo artículos. Creía firmemente que la formación académica definía la valía de una persona, y a menudo menospreciaba a pacientes y profesores de otros departamentos en función de su alma mater. Para ellos, mi situación era vergonzosamente inaceptable. Por desgracia, tenía un hermano que era exactamente lo contrario a mí. Era el niño perfecto que mis padres querían, les obedecía y destacaba en la escuela. Recibía comidas de lujo centradas en la nutrición y ropa de alta calidad. Yo era todo lo contrario. Mis comidas eran sobras de lo que comían mi hermano y mis padres. La ropa me quedaba pequeña o era ropa usada de mi hermano. Cuando empecé a dar prioridad al juego al aire libre sobre el juego en casa, la frecuencia con la que me ponía ropa nueva disminuyó considerablemente. Mi hermano y yo recibíamos un trato diferente según los valores de nuestros padres. Pero yo seguía queriendo a mi hermano y él era amable conmigo. Mi hermano, sobrecargado con un montón de libros de trabajo de nuestros padres, estaba siempre en su mesa de estudio. Pero me ayudaba con los deberes e incluso compartía sus bocadillos conmigo, sabiendo que yo no recibía ninguno. Los dos entendíamos, sin decirlo, que no era prudente ir en contra de nuestros padres. Lo peor llegó cuando yo tenía 9 años. Mis padres, ocupados con su trabajo y la educación de mi hermano, me fueron tratando como si fuera invisible. Mis padres me dijeron: valórate por ti mismo, y dejaron de prepararme la comida. Mientras mis padres y mi hermano comían, me encerraban en mi habitación con el pretexto de hacer los deberes. Me dejaban salir cuando mi hermano iba a bañarse, y entonces comía lo que encontraba en la nevera. Para vestirme, me ponía cualquier cosa que estuviera limpia y disponible. Sin embargo, mi ropa embarrada era a menudo rechazada, incluso de la lavandería, y dejada en el suelo de forma llamativa. Había una tableta con vídeos sobre cómo utilizar la lavadora, y aprendí a lavar la ropa viéndolos. Recuerdo sentirme aliviada de que nadie hiciera comentarios cuando me las arreglaba yo sola. Había días en que no veía a mis padres. Siempre estaban ocupados con el trabajo y, en sus días libres, se centraban en mi hermano. Incluso si nos cruzábamos dentro de casa, no había contacto visual ni respuesta a mis intentos de conversación. Así que poco a poco dejé de intentar hablar, y mis padres siguieron ignorando aún más mi existencia. Leían todos los folletos del colegio y me proporcionaban todo lo que necesitaba para la escuela. Así que pensé que así era como debían ser las cosas. Supongo que mis profesores, que eran colegas de mi madre, no pensaban que ella llegaría a tales extremos. Nunca hubo ninguna comunicación al respecto. Entonces, un día, al volver del colegio, encontré una nota en la mesa del salón de nuestra casa desierta. Tu hermano se va a una nueva escuela. Hemos hecho esta casa habitable para ti. Al principio no lo entendí. Había oído decir a mi hermano que tal vez se trasladaría a otro colegio. Al parecer, en aquel momento no era definitivo. Pero supongo que mis padres lo habían arreglado todo. Pero la nota decía que habían hecho la casa habitable para mí. La leí una y otra vez, hasta que por fin me di cuenta de que me dejaban atrás. Mis padres se iban con mi hermano y dejaban la casa para mí, dando a entender que no me necesitaban. Cuando me di cuenta, las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Estaba muy triste porque no era buena estudiando, porque no obedecía y porque ensuciaba mi ropa. Por mucho que intentara llamar la atención de mis padres haciendo cosas buenas y portándome bien, en cuanto hacía algo malo a sus ojos, me ignoraban por completo. Así que me abandonaron, y ese hecho era insoportablemente triste. Lloré a gritos, lamentándome mientras afuera oscurecía, y me cansé de llorar. Empecé a pensar de nuevo. Es imposible que un niño de 9 años viva solo, aunque yo tuviera una casa. ¿Y la comida? Sin dinero, no podría hacer nada. Y no quería estar sola.
Entonces recordé que, cuando era pequeña, solía visitar a mis abuelos a menudo. Eran los padres de mi madre y a menudo me quedaba en su casa. Mi abuela trabajaba como cuidadora en una casa de acogida a poca distancia en coche, y tengo recuerdos de ir allí con ella. Había muchos niños de mi edad y seguro que jugábamos juntos. Creo que fue el año antepasado. Mi abuelo falleció y mi abuela empezó a vivir sola en aquella casa grande. Por aquel entonces, mi madre y mi abuela tuvieron una especie de pelea. Y dejé de ir a casa de mis abuelos o de ver a mi abuela. Mi abuela también estaba sola. Con ese pensamiento en mente, busqué desesperadamente la información de contacto de mi abuela. Lo único que recordaba era el nombre de soltera de mi madre y el apellido de mi abuela. Confiando solo en eso, busqué desesperadamente por toda la casa. Y finalmente lo encontré en una vieja agenda de contactos escrita a mano debajo del teléfono fijo. Allí estaban el apellido y el número de teléfono de mi abuela. Nunca había hecho una llamada, pero era como agarrarse a un clavo ardiendo. Pulsé los números de la agenda, pero me di cuenta de que tenía que levantar el auricular para que funcionara. Después de hacerlo 3 veces, levanté el auricular, me lo llevé a la oreja y marqué el número. Oí el tono de llamada y, tras unos cuantos timbres, la línea hizo clic, cortando el sonido. «Sí, hola, abuela», dije. «Soy Maribel». La abuela reconoció inmediatamente que era yo, y allí mismo, al teléfono, conseguí explicarle la situación en la que me encontraba. Entonces la abuela dijo, «Ahora mismo voy», y colgó. Poco después vino a recogerme en su coche. Cuando me vio al abrir la puerta para saludarla, pareció recobrar el aliento. Debió de escandalizarse por mi aspecto desaliñado, pero yo estaba demasiado aliviada como para preocuparme. Allí estaba, la amable abuela que recordaba, delante de mí. Estaba tan contenta que me arrojé a sus brazos. «Tu pelo precioso y tu ropa». Mientras me abrazaba con fuerza, la abuela dijo esto acariciándome el pelo. Su tacto era tan suave que me hizo aún más feliz. «Venga, coge lo que necesites y vámonos a mi casa», dijo la abuela dándome palmaditas en la espalda. Me iba a llevar a vivir con ella. «Sí, mamá y papá no van a volver, ¿verdad?». Dudé un momento, sintiendo como si dejar esta casa fuera a cortar de verdad los lazos con mi familia. Aunque acababa de llorar tanto por haber sido abandonada, todavía había una parte de mí que se aferraba a la esperanza. «Solo soy una niña tonta a la que no querían. Bueno, ¿no es eso bueno?», dijo la abuela. No entendí qué quería decir con eso y la miré. «Ya eres libre, Maribel, eres libre. ¿Qué quieres comer? Yo te lo preparo. ¿Qué quieres hacer?». «Libre, por supuesto. Tendremos algunas reglas básicas ya que vamos a vivir juntos solo para asegurarnos de que ninguno de los dos se sienta mal o lo pase mal. ¿De acuerdo?». «Sí. Aparte de eso, eres libre. Haz muchas cosas que te gusten. Diviértete. Eso es lo que puedes hacer ahora». Sus palabras calentaron algo dentro de mí. Siendo libre para divertirme, no estaba muy segura de cómo sería esa vida, pero una excitante expectativa crecía dentro de mí. Después, me mudé con mi abuela y me cambiaron de colegio. Era una tranquila zona rural donde vivía la abuela, y la escuela era pequeña y con pocos alumnos. Quizá por eso, ser una alumna nueva era una novedad, y todo el mundo era amable conmigo. Los profesores prestaban mucha atención a cada alumno, y ya no me regañaban como antes. «Maribel, tienes cosas que te gustan, eso está muy bien. Investiga las cosas que te interesan. Debe haber libros en la biblioteca. Pero recuerda, el equilibrio es importante. Presta atención en clase, termina los deberes, luego podrás hacer muchas cosas que te gusten». Todos me aceptaban. Me ayudaban cuando no entendía algo. No negaban quién era yo. Creo que antes nunca me veían por lo que soy, pero ahora me aceptan como soy de forma natural. Así que empecé a sonreír mucho más. Cerca de la casa de la abuela, era como un tesoro escondido para mí. Era un lugar donde se habían descubierto fósiles antiguos y bosques enterrados. Y aunque ahora no se hacen grandes excavaciones, aún deben quedar restos. Sobre todo, me preguntaba qué tipo de microorganismos habían vivido y trabajado en aquella tierra. ¿Qué efectos tuvieron? ¿Cómo eran las capas de la tierra? ¿Vivían cosas diferentes en cada capa? Había tantas cosas que quería saber.
Todos los días me cubría de barro, correteaba y exploraba por todas partes. Una vez, cavando por curiosidad, encontré algo parecido a un fósil y me emocioné. Cada día era emocionante, lleno de descubrimientos y satisfactorio. Naturalmente, llegué a pensar que esto era algo que quería seguir haciendo durante mucho tiempo. Han pasado 20 años desde que mis padres me dejaron. Ahora, a los 29, trabajo en un puesto de investigación especializado en biología. Me crió mi abuela. Después del instituto, fui a la universidad durante 4 años para obtener mi licenciatura, seguida de un máster y un doctorado que sumaron otros 4 años. Defendí con éxito mi tesis doctoral y obtuve el doctorado en filosofía. Nada más salir de la escuela, mi abuela consiguió un trabajo en un prestigioso instituto de investigación y, de alguna manera, se puso en contacto con mi madre e insistió en que pagara mi educación y crianza. Naturalmente, mi madre se mostró reacia, pero la abuela amenazó con consultar a los servicios sociales, a la policía y contratar a un abogado para que la demandara si no cumplía con sus obligaciones. Preocupados por su reputación, mis padres transfirieron a regañadientes la mínima cantidad de dinero a mi abuela. Por supuesto, eso no bastaba para pagar la matrícula, así que recurrí a becas de tipo grant y a programas para estudiantes con honores para completar mis estudios lo antes posible. Ahora trabajo en cosas que siempre me han interesado, como la excavación de fósiles, la comprensión de las condiciones y la antigüedad de la Tierra, y mi vida es bastante satisfactoria. Aunque los institutos de investigación son conocidos por sus excesivas horas extraordinarias, que a menudo superan las 100 horas al mes, yo no diferencio entre horas de trabajo y horas extraordinarias. Investigo para satisfacer mi curiosidad. Utilizo numerosos métodos para encontrar respuestas. Me parece que no hay tiempo suficiente para el simple acto de aprender. Por supuesto, algunos colegas no han podido soportar este ambiente, pero para mí, el trabajo es agradable sin ninguna dificultad. Que me apoden un portento físico y mental en el trabajo es algo que me tomo como un cumplido. Como en el pasado me negaron la posibilidad de hacer lo que quería y negaron mis sentimientos. En este trabajo disfruto de la oportunidad de profundizar en mis intereses y hacer nuevos descubrimientos. Desde niña me interesaba intensamente por una cosa, lo que a menudo se convertía en blanco de las críticas de los adultos, pero ahora puedo utilizar este rasgo eficazmente en mi trabajo. Mi abuela me ayudó a aprender a gestionar este rasgo, convirtiéndolo en un punto fuerte que podía utilizar como arma. Así aprendí a estudiar con eficacia y mejoré mis notas. Me fue bien en los exámenes de acceso y pude utilizar plenamente este rasgo en mi investigación. Organizo y priorizo múltiples tareas en mi cabeza, completándolas una a una. La sensación de que mi cerebro está a punto de hervir mientras escudriño información y encuentro respuestas me produce un placer indescriptible. Este trabajo está hecho para mí. Hace poco recibí un premio de una prestigiosa sociedad por descubrir y dilucidar las funciones únicas de un raro microorganismo hallado en las muestras de arena que analicé durante una excavación de fósiles en el extranjero. Todo empezó con mi curiosidad por saber por qué ese microorganismo estaba presente en ese estrato concreto. Al desentrañar el misterio mediante la investigación, me enteré de su papel fundamental en la evolución, lo que me impulsó a escribir y presentar rápidamente un artículo. Este descubrimiento me retuvo en el extranjero más tiempo del previsto, y me vi envuelto en reuniones no relacionadas con la investigación y entrevistas con los medios de comunicación, lo que me consumió tiempo extra. Pero conseguí volver a Estados Unidos, justo cuando pensaba que podría volver al instituto para continuar mis otras investigaciones. El director me ordenó que me tomara unos días libres como recompensa, lo que retrasó mis planes. Como estas oportunidades son escasas y no hay mucho más que hacer, decidí visitar a mi abuela. Así que me dirigí directamente a su casa desde el aeropuerto. Has vuelto a estar ocupada, ¿verdad? La verdad es que no. Es más bien que las cosas no laborales me molestan. Ah, te vi en televisión en esa fiesta. Llevabas un vestido precioso. Solo estaba vestida y maquillada contra mi voluntad. Parecías una persona completamente distinta a la Maribel de siempre. Solo estaba cansada. El estofado de calabaza de la abuela sigue siendo el mejor. Es bueno oír eso. Si quieres más, sírvete. Al llegar a casa de mi abuela, me relajé en el salón con su delicioso estofado de calabaza y té.
La abuela sigue viviendo sola en esta casa y, aunque ya tiene sus años, se mantiene activa, trabajando en el jardín. Espero que se mantenga sana y enérgica durante mucho tiempo. En ese momento sonó el timbre. El correo, qué raro, dijo mi abuela. Mi abuela se levantó y se dirigió a la entrada. Desde que era pequeña, esta zona siempre ha estado poco poblada. Los vecinos, que conocen la composición de cada familia, rara vez utilizan el interfono para las visitas, debido a su carácter muy unido. Incluso ahora, los únicos que llaman diligentemente al timbre son los repartidores. Como mi abuela nunca hace compras por internet, me preguntaba qué podrían haberle entregado. Oía el ruido de sus zapatillas rozando el suelo y la puerta de entrada abriéndose. Pensé que la abuela volvería inmediatamente después de recibir el paquete, pero no regresó enseguida. En cambio, parecía haber cierto revuelo en la entrada. Al percibir el ambiente de inquietud, decidí ir yo mismo a la entrada. ¡Ah, Maribel! Cuando salí del salón y me asomé al pasillo de la entrada, oí que alguien me llamaba por mi nombre. Detrás de mi abuela, en la puerta, había un hombre y una mujer. Era la mujer que me había llamado. Maribel, me alegro mucho. Quería verte. Ah, Maribel, ven aquí. Al principio, no las reconocí. Después de todo, habían pasado 20 años desde la última vez que los vi. Las dos personas que me llamaban desesperadamente por mi nombre con sonrisas forzadas y feas eran mi padre y mi madre, bastante mayores que yo. ¿Por qué están aquí? ¿Qué quieren después de 20 años sin contacto después de que me abandonaran hace 20 años? Angélica, tú y Gustavo no tenéis cara que dar. Maribel. Mi abuela le levantó la voz a mi madre. No te metas, mamá. Maribel es mi hija. Nunca has actuado como una madre. ¿Cómo te atreves? Maribel, ven aquí. Vamos a celebrarlo. Lo has hecho bien, exclamaron mis padres al unísono, sin dejar de gritar. Al observar el alboroto de mis padres, me di cuenta de que sabían de mi reciente premio. Probablemente no esperaban que estuviera aquí, pero la única conexión que tenían conmigo era a través de mi abuela. Así que vinieron, y por un golpe de mala suerte para mí, o de buena suerte para ellos, me encontraron de visita. No hagas ruido. Estáis molestando a los vecinos, dije con firmeza, y mis padres se pusieron rígidos y cerraron la boca. Parecían ser algo conscientes de su absurdo comportamiento. No te dejaré entrar en casa. Explícame brevemente por qué estás aquí. Si hacéis más ruido o problemas, llamaré enseguida a la policía. Ahora hablad. Cuando les insté a hablar, mis padres intercambiaron miradas y luego empezaron su historia. Las cosas cambiaron para mi hermano cuando entró en la universidad. Entró en una de las mejores universidades, como mis padres esperaban, pero allí se encontró por primera vez con valores distintos a los de nuestros padres. Los estudiantes brillantes tienen voluntades y aspiraciones fuertes. Al ver a sus compañeros perseguir sus sueños, mi hermano empezó a dudar del elitismo académico que le habían inculcado y a despreciar la anormal obsesión de nuestros padres por las credenciales académicas. Mi hermano desapareció durante su último año de universidad, dejando una nota que decía, «No me busquéis». A día de hoy sigue desaparecido. Después de ser abandonados por mi hermano, en quien habían invertido tanto tiempo, esfuerzo y dinero, mis padres se lanzaron a gastar en su confusión. Para mí no tenía sentido, pero quizá intentaban llenar el vacío de la soledad con otras cosas. Quería decir que deberían haberse preocupado más por mi hermano, pero me di cuenta una vez más de que esas personas no podían tener esos sentimientos de forma natural. Sus ahorros disminuyeron y eso afectó a sus vidas reales. Empezaron a arremeter contra los demás en sus lugares de trabajo. Mi madre, profesora, era demasiado estricta con sus alumnos e interfería excesivamente en su futuro, lo que provocó que varios dejaran de ir a la escuela. También acosaba y maltrataba verbalmente a compañeros más jóvenes, lo que dio lugar a que se enviaran grabaciones de sus acciones al Consejo de Educación, con las consiguientes medidas disciplinarias. Los abogados de ambas partes amenazan con demandar a los padres. Mi padre también se comportaba de forma similar, menospreciando a compañeros con un nivel educativo inferior. Hacía comentarios insoportables y actuaba con prepotencia. No solo eso, sino que también trataba a los pacientes del hospital de la misma manera e incluso se insinuaba a las pacientes que le gustaban.
Parece que pronto tendrá que enfrentarse a problemas legales por eso también. Sentí que habían llegado a su límite sin que nadie pudiera detenerlos. Mis padres, con lágrimas en los ojos, me explicaron su situación y luego se inclinaron hacia mí. Maribel, queremos vivir juntos como una familia, apoyándonos mutuamente, ¿verdad? Tú eras realmente nuestra hija. Después de todo, lo has hecho tan bien. Sí, increíble. Ya debes de ser famosa en tu campo. Con la fama viene la autoridad. A partir de ahora, apoyaros mutuamente. ¿Qué quieres decir? Ese fue un comentario imperdonable. Apoyarnos ahora después de todo este tiempo. Pero si somos familia. Interrumpí las palabras de mis padres con una pregunta, sorprendiéndolos. Familia, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué quieres decir con que puede que compartamos genes? Wow. Pero no somos una familia, ¿verdad? ¿Por qué dices eso? La voz de mi madre se hizo más fuerte, intentando detenerme. Incluso sentí nostalgia en esa voz suya que no había cambiado. Y entonces me di cuenta de que ya no les tengo miedo, ni siquiera un poco. Además, deja de tergiversar las cosas a tu conveniencia, ¿eh? Solo estás aquí porque te enfrentas a enormes indemnizaciones que no puedes pagar, ¿verdad? Dependes de mí. ¿Pero es porque mi hermano se ha ido y ahora me toca a mí? ¿O es porque te has quedado sin dinero hasta el punto de tener que depender de la hija que abandonaste? Al hablar con calma, mi padre se quedó mudo. Pero mi madre me miró con los ojos muy abiertos. Maribel, ¿cómo puedes decir eso? Somos familia. Debemos apoyarnos mutuamente. Solo estás sorprendida porque hace mucho que no nos vemos, ¿verdad? No te preocupes, a partir de ahora viviremos juntos y podremos adaptarnos al ritmo del otro. Eso es una broma. De ninguna manera. Me niego. No quiero hablar contigo nunca más. Por favor, vete. Dije eso por reflejo cuando mencionaron lo de vivir juntos. Incluso cuando mis padres empezaron a gritar, mi corazón permaneció frío. Maribel, ¿cómo puedes hablar así a tus padres? Date prisa y recoge tus cosas, llévanos a tu casa. Las palabras de mis padres se volvieron cada vez más ásperas. A pesar de que les dije que no quería vivir juntos, pretendían irrumpir en mi casa. Me hizo gracia. De hecho, parecía que mi expresión reflejaba ese sentimiento. De algún modo, sentí que se formaba una leve sonrisa. Igual que me trataron como si no fuera su hija. Nunca he pensado en ustedes como padres. Que de repente unos desconocidos me digan que somos una familia y que debemos vivir juntos no es más que aterrador. Tu hijo es solo tu hijo. No quiero tener nada que ver contigo a partir de ahora. Ni siquiera quiero que me inviten al funeral, pensé. Así que esto es lo que significa que te hierva la sangre. Se me calentaron las tripas y sentí que me subía la tensión. Sin embargo, mi mente permanecía en calma. Era como si una brisa fresca recorriera mis pensamientos. Es algo en lo que he pensado durante mucho tiempo. Cortar los lazos podría ser necesario por cuestiones de herencia que pudieran surgir en el futuro, pero romper la relación paterno-filial sería imposible. Sin embargo, si cortara los lazos en la práctica y simplemente no me comunicara, eso debería funcionar. Finalmente, mis padres se pusieron colorados y empezaron a gritar. ¿Qué haces? ¿Actuar por tu cuenta? ¿Quién crees que ha pagado todo? Las hijas tienen la obligación de ayudar a sus padres. ¿Entiendes lo increíblemente desagradecida que suenas? Una vez más, mis padres empezaron a gritar, y yo solo pude suspirar. Me preguntaba cómo podría hacerles entender. ¿En serio creéis que por dar dinero podéis llamaros padres? Mi abuela lo dijo con voz tranquila. Pensé que tenía toda la razón. Para mí, esas personas no eran padres. Ser padre es un hecho, ¿no? Así es. Parecía que las palabras de mi abuela no les llegaban. Continuaron haciendo afirmaciones incomprensibles en voz alta. Mi abuela suspiró ante sus argumentos persistentemente ruidosos e incomprensibles, y giró sobre sus talones. Mis padres seguían gritando. En ese momento, oí de repente una sirena de policía cada vez más fuerte. Me pregunté si había habido un accidente, pero el coche se detuvo delante de la casa de mi abuela. Los policías bajaron del coche y había una multitud de gente alrededor del coche patrulla. Incluso en esta zona rural, si se producía una discusión ruidosa como esta,
Los vecinos se daban cuenta rápidamente. Parecía que habían llamado a la policía, pensando que se trataba de un incidente grave. A pesar de estar en el campo, mis padres parecían muy alterados por la aparición de la policía. Pusieron sonrisas antinaturalmente amistosas y tartamudeaban en sus respuestas. Cuando expliqué a la policía que mis padres se habían marchado solo con mi hermano mayor y que hoy, por primera vez en 20 años, decían que querían vivir juntos, la gente que nos rodeaba empezó a murmurar. Mis padres me fulminaron con la mirada, pero su respuesta pareció hacer más creíble la situación. Los agentes de policía mantuvieron alejados a mis padres y, mientras tanto, cerramos la puerta principal y echamos el cerrojo a todas las puertas. Como era de esperar, mis padres no vinieron a casa después. Me enteré por los vecinos de que mis aparentemente amables padres mantuvieron una conversación con la policía durante un rato y luego se marcharon como si no hubiera pasado nada. Después pasaron varios días, pero no había ni rastro de mis padres. Parece que incluso los vecinos están vigilando, pero parece que ellos dos no se han acercado a esta zona. ¿Será que vinieron a visitarme como último recurso? Tenía que volver a casa antes de que terminaran las vacaciones, y me había relajado un poco cuando volvió a llegar una visita a casa de mi abuela. «Hola, ¿cuánto tiempo sin verte, Maribel? ¿Hermano mayor?» Un hombre bronceado por el sol y con el pelo largo recogido despreocupadamente estaba allí de pie. Me di cuenta de su boca cuando me llamó por mi nombre y sonreí. De pie en la entrada estaba mi hermano, que había desaparecido hacía poco y del que no se sabía nada desde hacía varios años. Llevé a mi hermano al salón y escuché los detalles. Mientras se relacionaba con varias personas en la universidad, mi hermano se dio cuenta de la anormalidad de nuestros padres y había estado esperando pacientemente una oportunidad para escapar de aquella casa. Mientras trabajaba a tiempo parcial, había acumulado fondos suficientes y, cuando llegó el momento, se marchó del país. Su objetivo era ver a varias personas y varias partes del mundo. Mientras viajaba por el mundo, trabajaba a nivel local y dice que hizo muchas fotos. Cuando publicó esas fotos en las redes sociales, una editorial se puso en contacto con él para preguntarle si quería abrir una tienda de fotografía. Aceptó la oferta a cambio de que le proporcionaran trabajos de fotografía, y por eso había vuelto a Estados Unidos después de varios años. Cuando estaba en Roma, te vi por casualidad en las noticias, Maribel. ¿De cuándo gané el premio? Sí, así es. Mencionaste a la abuela en la entrevista, ¿no? Volví a Estados Unidos porque quería ver a la abuela, pero también quería conocerte a ti, Maribel. Así que le pregunté a la abuela por tu paradero. Salió a la perfección. Mi hermano se rió alegremente, pero luego se enderezó y me miró serio. Maribel, siento mucho todo lo ocurrido hasta ahora. ¿Por qué dices esto de repente? No es de repente. Llevo tiempo queriendo pedirte perdón cada vez que te veo. Mi hermano no sonreía en absoluto. La verdad es que no pensaba mucho en ello por aquel entonces. Cuando vivíamos juntos en aquella casa, no comíamos juntos y, en vacaciones, yo era el único al que sacaban nuestros padres. Aunque había una diferencia evidente en la ropa que llevábamos, no me parecía extraño. Estaba concentrado en mis estudios y, durante ese tiempo, pensé que éramos hermanos normales que jugaban juntos, dijo, frunciendo las cejas y apretando las manos sobre las rodillas, negando con la cabeza. Cuando mencioné que tenía una hermana a la gente de mi seminario universitario, compartiendo historias de nuestro pasado, todos se quedaron sorprendidos. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenías motivos para estar resentida conmigo. Debería haber ido a disculparme inmediatamente después de salir de casa. No debería haberlo pospuesto hasta un momento como este. Siento haber vivido sin preocupaciones mientras tú pasabas por una vida dura, dijo bajando la mirada. Debería haber ido a disculparme en cuanto salí de casa, pero siento haberlo pospuesto hasta ahora. Siento haber pensado que era normal que llevaras una vida normal cuando lo estabas pasando tan mal. Su sincera disculpa me hizo plantearme por primera vez el resentimiento hacia mi hermano. Sin embargo, no pude invocar ningún sentimiento negativo hacia él. No albergaba pensamientos como, ¿por qué solo yo? O, ¿por qué solo mi hermano? En aquella época, me preocupaban nuestros padres hasta el punto de que esos pensamientos rara vez se me pasaban por la cabeza.
No estoy enfadada ni resentida contigo. Por aquel entonces eras el único que me hablaba de verdad, le dije. El rostro de mi hermano se contorsionó en una expresión de dolor al oír estas palabras. Mientras los ojos de mi hermano se llenaban de lágrimas, nuestra abuela se acercó con las manos llenas de mitones y un plato en la mano. ¿Os apetecen unos boniatos confitados? Eran los boniatos confitados caseros de mi abuela, hechos con los que había cosechado de su huerto y preparado desde ayer. Sabiendo esto, no pude evitar sonreír ante el deliberado intento de mi abuela de recrear la atmósfera del pasado, como si hubiéramos vuelto a aquellos días. Vaya, esto me trae recuerdos. Tengo muchas ganas de comer un poco. Sí, los boniatos confitados de la abuela están deliciosos, ¿verdad? Me encantaban cuando era niña. Lo sé, por favor, come todo lo que quieras, disfrutémoslas juntos. Sentados uno frente al otro en la mesa, por primera vez en mucho tiempo, ambos nos deleitamos con el mismo plato. Ese simple acto hizo que se nos saltaran las lágrimas, a pesar del sabor ligeramente salado. Fue un momento precioso. Después, me enteré de que nuestros padres tuvieron que soportar una importante indemnización y protagonizaron nuevos escándalos que llegaron a los titulares, perdiendo finalmente sus empleos. En la actualidad, parecen llevar una vida modesta, trabajando junto a personas a las que antes despreciaban debido a su menor nivel educativo. Tuvieron que humillarse ante supervisores más jóvenes que solo tenían el bachillerato. Debió de ser una experiencia humillante, pero creo que fue una lección necesaria para ellos. Mi hermano y yo, que llevábamos 20 años separados, empezamos a comunicarnos con frecuencia, a compartir comidas y a visitar juntos la casa de nuestra abuela. Me sentía realmente feliz de pasar tiempo con mi hermano en familia, agradecida por los momentos que compartíamos con nuestra abuela. Mi hermano y yo nos sentíamos satisfechos tanto en nuestra vida personal como en la pública.